Semilla en línea. Gonzalo, un gusto saludarte. Esto primero Bahía, Radio Universal, Fernando Rentería, Dalma y el Turco aquí en la mesa. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Gracias por la comunicación. Por favor. Bueno, 3,1 dijo el INDEC. La de ustedes había sido 3,4, ¿verdad? Sí, correcto. Había sido superior, pero un poco inferior, digamos 3,6 había sido en junio, mientras que el INDEC 3,7, pero en ambos casos van en el mismo sentido y, como vos bien decías recién, altas, muy altas. Arriba del 3% es muy preocupante, por supuesto. Sí, y no afloja, porque uno pensaba cuando tiró el pico hace un par de meses de que superaba o estaba cerca del 3 o lo superaba, muchos pensaban, bueno, ya está, ahora picó ahí, va a empezar a bajar un poco, a ver si afloja, y el segundo semestre, los últimos meses, está ya por debajo de los 2 puntos, pero me parece que eso no va a pasar, ¿no? No, creemos que no, incluso, digamos, las proyecciones de otras consultoras u otros colegas ya estiman que no va a bajar del 2% de acá a fin de año, es decir, arriba del 2% en los próximos 5 meses, en cada uno de los 5 meses. Sí. Lo que pasa es que todavía, digamos, en agosto se están actualizando tarifas de luz, combustibles, prepagas, transporte público, y la devaluación, esta corrida cambiaria que ocurrió en el bimestre mayo-junio, que impactó fuertemente en precios, que en julio parecía que teníamos cierta tranquilidad en el valor del dólar, pero en agosto en los primeros días volvió a sacudirse, que es lo que estamos viendo ahora. Se supone que va a ser otra inflación alta, aunque se está estimando un poquito menor del 3%, pero claramente no afloja. La variación en el tipo de cambio impacta en los precios, en los alimentos y bebidas, lo que es el capítulo 1, tanto para el INDEC como para el CREVA. El capítulo 1, que es alimentos y bebidas, donde más está siendo impactado, que algunos le llaman inflación núcleo. Sí. Y lo que es otra parte, que son los bienes regulados y los servicios, sobre todo, son los que en junio más o menos se mantuvo tranquilo, básicamente porque había habido un desfasaje en el tipo de cambio y había impactado en los bienes y servicios. Ahora en agosto volvieron a actualizarse, septiembre van a volver a actualizarse, incluso vamos a tener que sumar gas, con lo cual nos quedan varios meses fuertes con una fuerte presión inflacionaria. Claro, uno mira todos estos parámetros y se da cuenta de que era muy difícil proyectar meses o ni siquiera un amesetamiento, porque siempre, cada periodo hay elementos nuevos que suman a esto y que hacen engrosar la ecuación de cualquier forma. Y uno no entiende por qué desde el gobierno se habían planteado metas tan ficticias, ¿no? Como demasiado optimistas. En el presupuesto del año pasado habían pronosticado 12%, en diciembre, digamos, recalcularon y dijeron 15%, y estamos en el doble. Hoy ya estamos, como bien decías vos, 31.2 interanual, y al CREVA nosotros en Bahía Blanca nos está dando 29.5. Estamos muy lejos, esta medida de esta actualización del 15% en diciembre, ya es años luz, ya es prehistórico, ya nadie más habla de eso. Y en este año haber, relajado la proyección de inflación, porque incluso antes de la firma del fondo, con el Fondo Monetario, se dijo, bueno, no se estima más qué inflación va a ser este año, y la verdad que es bastante también preocupante porque no hay una señal concreta para el sector económico, productivo de la Argentina. Gonzalo, buen día. Rodrigo Lasdica te saluda. Buen día, ¿cómo te va, Bien, Rodrigo? todo bien. En respecto al tema del acuerdo con el Fondo Monetario, ayer leí algo de que si, el índice establecido es en 32%, que si se supera, el gobierno tiene que recurrir a un waiver. No sé si lo menciono bien. No sé si nos puedes explicar qué es ese concepto. En realidad, el acuerdo es que mínimamente, el piso de la inflación interanual debería ser del 27%, con más menos 2, podría ser 29 de 25, y el límite superior 32, más menos 5. Y nos estamos yendo del más menos 5, porque ya estamos prácticamente en 31,2, y el mes que viene posiblemente estemos ya en 32 interanual, y estaremos por fuera de los límites de los compromisos asumidos. Y cuando esto ocurre, si bien tenemos dos cuestiones a analizar, acá tenemos una política económica que se divide en lo que es política fiscal y monetaria. Nosotros tenemos que atacar los dos frentes. Fiscal, hay que, tener una reducción muy fuerte del gasto público, y monetaria, lo que hay que hacer es
controlar el valor del peso, que es el objetivo principal y primordial del Banco Central, cosa que no estamos logrando hacer. Por eso es que las tasas de interés son tan altas, porque hay que cuidar el valor del peso y por consiguiente controlar la inflación, cosa que no lo está haciendo y que el gobierno pensaba que era tan sencillo. Entonces, si el déficit fiscal, que con la baja del gasto, que también lo estamos observando con las medidas económicas recientemente tomadas, con fuertes reducciones, estaríamos cumpliendo esa meta de un déficit fiscal de menor al 2.8% del Producto Bruto, pero no con la inflación. Entonces, digamos, no estamos cumpliendo completamente, con lo cual se nos complicaría los desembolsos que nos haría el Fondo Monetario. Entonces, lo que vos estás mencionando sería una especie de un perdón, relajemos un poco las metas, por lo menos para que no se caigan los desembolsos, pero el Fondo Monetario no es alguien que perdone demasiado, sino posiblemente venga con más fuerza, actividad, y de alguna forma tienen que bajar la inflación, es decir, no perdonan tanto. Entonces este waiver que vos estás diciendo es un perdón, relajame alguna política que me estás exigiendo, porque evidentemente no vamos a poder cumplirlo. Una consulta desde la ignorancia. En otros tiempos, una suba del dólar mucho menor que esta hubiera provocado un desastre. Está bien que se nota que algunas cosas suben, pero el dólar de noviembre del año pasado, han pasado no sé cuántos meses, 7, 8 meses, casi está al doble. Sí, el año pasado quizás en noviembre estarían 18/19 pesos. Hoy están La verdad que, digamos, el gran movimiento es a partir de fines de abril, últimos días hábiles de abril, principio de mayo, 40-50%. La verdad que creo que no lo esperaba evidentemente el mercado. Y eso fue básicamente por la aplicación del impuesto a la renta financiera, que no jugó para nada a favor. Hubo un desfasaje enorme del tipo de cambio y se han trasladado los precios, pero como bien decís, todavía no se trasladó toda la devaluación del peso, digamos, a los precios. Eso se llama pass-through, sería cuánto impacta la variación del tipo de cambio en los precios. En general en países del estilo nuestro puede ser un 20% de la devaluación, a veces más. Viene trasladándose a los precios, pero lo que no sabemos es con precisión es cuánto va a durar ese traslado, porque también depende de la demanda, depende de los consumidores, depende de nosotros, de que hay cosas que ya se nos escapan de nuestras manos y no podemos consumirlas. Entonces, a medida que dejamos de consumir, dejamos de comprar, el traslado de los precios va a ser menor. Pero tener que decir esto digamos, no es muy lindo decir esto, porque dejar de consumir es dejar de consumir bienes primarios, bienes básicos. La gente también, incluso los salarios no se han ajustado en relación a la inflación, con los cuales estamos quedando bastante atrasados y nuestro salario real es cada vez menor. Y más allá de nuestras incapacidades, ¿en cuánto incide el contexto internacional? Algunos dicen que ese 95% responsabilidad interna y otros 5% externa. En realidad nos está jugando una mala pasada, es difícil decir cuánto o en porcentaje, pero nosotros somos un mercado emergente y cualquier movimiento, cualquier viento externo nos va a impactar, básicamente porque además nosotros tenemos mucha deuda contraída en dólares. Entonces, si el dólar se va robusteciendo en el mundo, incluso hay devaluaciones en los países emergentes, nos arrastra a nosotros, y depende cómo tengamos nuestros pilares, nuestros fundamentos macroeconómicos, nos impacta más o menos. Y como no andamos bien a nivel interno, porque el tener que cambiar medidas económicas permanentemente, porque uno cuando planifica a mediano y largo plazo, y no lo estamos pudiendo hacer porque tenemos que tomar medidas casi diarias. Claro. Entonces la incertidumbre que hay en el mercado es enorme. Si encima la lira turca se devalúa, el rublo ruso, el real, cuando las monedas del resto de los países emergentes se devalúan, nosotros tenemos que devaluar, porque si no pasamos a ser un país caro de nuestros productos. Entonces, para poder seguir siendo competitivos, acompañamos esa devaluación. Sí. Atrás de la lira turca estamos nosotros, como los países que más han devaluado. Es realmente... Incide la guerra comercial entre Estados Unidos y China,
con las restricciones y con el proteccionismo, incide mucho más, e impacta mucho más en países más endebles como los nuestros que en Francia o en algún otro país más desarrollado. Lo que nos queda claro es que permanentemente, como vos decías, en el día a día son medidas a corto plazo para tratar de que no se prenda fuego nada, como parches, pero digamos no hay un proyecto, digamos no hay una proyección a mediano plazo o largo plazo para tratar de ver cómo se sale de esto y que no salga perjudicado gran parte de la población, porque siempre cualquier medida que se toca termina repercutiendo negativamente en otro sector, la famosa manta corta. Sí. No hay una medida que digamos que nos empuja a todos hacia un lugar mejor. No, bueno, el deseo de todos es una planificación y vivir más relajados y mirar más hacia el horizonte. Sin embargo, cuando las cosas están tan complejas, uno se olvida del horizonte y empieza a mirar el minuto a minuto. Yo en alguna otra radio decía, en marzo, si yo hablaba con ustedes, les calculaba una inflación anual del 24-25, similar al del 2017. Y en 3 meses uno ya está previendo un 30, 32, algunos ya un 34. Es decir, las cosas han cambiado abruptamente en 2 meses y medio. Sí, sí. Entonces el gobierno tiene toda la voluntad y trata de moverse rápidamente y dar señales de confianza al mercado, pero no lo logra. Da un paso adelante y después dos atrás. Entonces es muy difícil ver hacia levantar la vista cuando en el muy corto plazo tenés tantos frentes abiertos. Queda claro. Gonzalo, muchas gracias, muy amable por el panorama. Gracias a todos ustedes, buenos días. Buen día, Gonzalo Semilla del CREVA, 10 grados 6 décimos.